pero vamos a estar en el estudio de el pastor que tú deseas. Y la idea es entender lo que es el plan de Dios para el liderazgo de la iglesia y entender lo que es el diseño de Él, que nosotros vamos a alinear nuestro corazón con la palabra de Dios. Y vamos a entender qué es lo que el Señor quiere para nosotros. Ahora, empezábamos la semana pasada en 1 Pedro 5 y vimos en los primeros 4 versículos, realmente estaba enfocado en la parte de motivación. ¿Cuál es la motivación del líder? Y qué es lo que lo mueve a ser pastor. Y hablábamos del llamado, hablábamos de ordenar. Y ahora, esta noche, vamos a salir de 1 de Pedro y vamos a 1 de Timoteo, capítulo 3. Y vamos a pensar en los primeros 7 versículos y ver características del pastor y cómo debe ser. Recuerda que hablábamos de pastor, anciano y obispo como palabras intercambiables que cada uno tiene su enfoque diferente en cuanto de rol. Y aquí también habla aquí habla de obispo. Vimos anciano la semana pasada en 1 de Pedro 3. Y aquí habla de obispo. Entonces, el líder espiritual es lo que estamos pensando en la iglesia. 1 de Pedro 5 habla de liderazgo. Y estaba pensando esta semana en la idea de líderes y qué es la idea de un líder. Y aquí tenemos una descripción de características. La definición más sencilla de pronto es de mirar atrás a ver si alguien está siguiéndote. Entonces eso te hace líder, ¿no? Si alguien está detrás. Yo estaba buscando Google, estaba buscando en la internet, ¿cuál es la definición de líder? En un solo sitio hubo 33 definiciones diferentes de líder, tomado de gente, de CEOs de compañías grandes en los estados. Y algunos yo no tengo todos los 33, pero algunas de las ideas, como de ver un problema y ver la solución, es la idea de un líder. Líder es alguien seguro y busca a otros para involucrarlos. O 3 cosas que implican liderazgo: escuchar, inspirar, empoderar. Me gustó esta. Liderazgo es influencia. Otro dijo que alguien te lleva a donde no iría sola. Entonces son ideas de, ¿qué es el líder? Y ahora quiero pensar en liderazgo espiritual. Y voy a darles tres ideas y luego vamos a meternos en 1 de Timoteo 3. 3 ideas. Uno es esa idea de influencia. Sí debería tener influencia positiva. Líder puede también ser malo, ¿cierto? O llevar a uno a un lugar donde no quiere ir. Pero es la idea de ir en una dirección buena, que va a llevarnos a cumplir lo que el Señor quiere, ¿cierto? Entonces va en una dirección y está llevando a otros. La parte de visión. Imagen también es otra palabra importante, pero yo dije imagen real, que no es una persona que es una cosa domingo y otra cosa lunes, martes, miércoles. Es una persona que es lo mismo domingo que también en la otra parte de la semana. Entonces, uno que vive lo que está predicando. Yo creo la otra ingrediente importante es una relación íntima relación con el Señor. Entonces, es porque todo está basado en nuestra relación. Las características que vamos a estudiar en capítulo 3, muchos son muy parecidos a lo que es el fruto del Espíritu. Entonces hay mucha conexión entre estas características y el fruto del Espíritu y lo que Dios produce en nosotros. Entonces son las cosas que todos nosotros estamos buscando. Cada cristiano quiere el fruto del Espíritu. Cada cristiano debe andar con Cristo. Pero cuando vamos al líder, como el líder es el que va adelante, el líder es lo que lleva a los demás, es necesario. Esa es la palabra que llega, ¿no? Eso ya no es solo
bueno, sería una buena meta, pero es necesario que él vive lo que está predicando. Entonces, vamos a mirar las características y son 15 en esta lista. Entonces vamos a mirar lo que la palabra dice en cuanto al líder, pero recuerda, si la idea es que el líder va llevando, la meta de Dios en toda la congregación es que viven así. Entonces no se duermen. Es el día, bueno, menos mal yo no soy pastor, menos mal yo no soy anciano. Pero si él desea al líder, y debe ser así, que también todos nosotros deberíamos vivir así. Porque la idea es guiar a todos en esta dirección. Entonces vamos a mirar, en versículo 1 dice, palabra fiel. Si alguno anhela obispado, buena obra desea. Entonces, obispado, pastor, anciano, misma idea. Entonces es algo bueno, es algo que también empieza con un deseo. Recuerda que hablábamos de esta idea de llamado, lo que Dios pone en el corazón y confirmado con las personas, con la congregación. Ahora versículo 2, vamos a empezar con la lista. Pero es necesario que el obispo sea irreprensible. Entonces, primer punto, irreprensible. Que ahora no es la idea que el pastor es perfecto, porque ninguno va a ser perfecto este lado del cielo. Entonces, no es posible que ninguno sea perfecto. La idea de irreprensible es que no se puede señalar algo, no puede acusar algo y que cada cosa, cada ofensa sea arreglada. Por eso tengo ahí cuentas arregladas. Entonces es que ya va pidiendo perdón, haciendo restitución si es necesario. Que no hay nada en la vida que puede decir, pero existe tal cosa, o qué tal cuando el otro, o por qué tal cuando, y de pronto es verdad que han hecho cosas, o hemos hecho cosas, pero la idea es que ha llegado a arreglar también, ha llegado a pedir perdón, y ya no pueden decir que no han hecho. Entonces, no hay nadie que no ha sido perdonado, es la idea de irreprensible. Nunca vamos a ser perfectos y el líder espiritual tampoco es perfecto, fallamos. Entonces la idea es de sí restituir, es ir y hablar. Ahora otro, irreprensible. Irreprensible es como de pronto una palabra grande que lleva hasta el final, porque en versículo 7 vamos a volver a la idea de testimonio. Entonces, número 2, marido de una sola mujer. Entonces, vamos a ver en versículos 4 y 5 la idea de la casa. Este punto es bien importante porque habla de la relación más cercana, entonces es importantísimo. Ahora, yo no creo que aquí está hablando de solo una persona que aguanta un matrimonio o quedan casados hasta todos los años. Yo creo es más que eso. Yo creo también que es una persona dedicada. Entonces tengo dedicación y amor. Es la idea de una persona dedicada a su esposa, que ama a ella, como dice en Efesios 5. Hemos estudiado Efesios 5, hablando de entrega, de amarla sobre todo y no tener ningún otro. Entonces, es primero de Pedro 3:7 que estudiamos hace poco, que tiene que ver con tratarla como ese vaso más frágil y considerarla. Entonces, cuando habla de una sola mujer, habla de dedicación, habla de un amor que hacía ella. Entonces, no está hablando solo de mantenerse casado y aguantar. Es mucho más. Es una relación bonita que también debe ser ejemplo, como en Efesios 5, del amor que el Señor tiene para la iglesia. Entonces, no hay espacio para otra persona. Ahora uno puede pensar, bueno, está hablando de una prohibición contra poligamia. Pues es posible, pero
no era problema en este momento en el Imperio Romano. Entonces yo creo es mucho más que eso. Está hablando de enfocar, a dedicar. Entonces ahora, viene la pregunta, ¿es posible que una persona soltera puede ser nombrado pastor, ordenado? Sí, porque en 1 Corintios 7, Pablo dice que es bueno ser soltero porque con esposa es más complicada porque hay que dividir su atención y una persona soltera puede enfocarse y dedicarse, pero no es para todos. Entonces no podemos decir con esta frase que una persona que es soltera no puede ser pastor, no es cierto, porque hay otro pasaje, 1 Corintios 7. Entonces uno puede preguntar, ok, ¿es posible que una persona divorciada puede ser pastor? Pues yo creo mucho depende de ver cuándo pasó. Cuando miramos todas estas características que están aquí, ninguna de estas características podemos aplicar a una persona antes de conocer a Cristo, porque todos nosotros antes de conocer a Cristo anduvimos en esclavitud de pecado y también en cuanto a eso, no podemos aplicar los principios bíblicos a una persona que no conoce a Cristo, pero cuando uno llega a Cristo, nueva criatura es. Ahora, yo creo lo más importante es cómo está llevando su matrimonio en este momento. Bueno, o sobre el tiempo que uno está vigilando, mirando la vida de la persona antes de ordenar. Realmente es una persona de una sola mujer, realmente ama a su esposa, realmente está tratando a ella como debería ser. Entonces, el divorcio no es el pecado no perdonable. Uno puede decir, bueno, uno puede haber sido homicidio, pero no puede divorciar. Yo creo que tenemos que pensar, no, si Dios perdona un pecado, perdona otro pecado. Ahora, siendo pastor, si divorcia, yo creo que ya es otro problema. ¿Por qué? Porque aplica también los versículos en 4 y 5 que no está gobernando a su casa. Entonces, ¿puede haber restitución? Pues yo siempre creo en restitución, pero yo creo sería un proceso largo. Yo leí de Spurgeon, que fue un pastor del siglo XIX, y preguntaron a él en cuanto a la restitución y cómo es posible que un pastor puede ser restituido después de pecado grave, y el divorcio sería un pecado bien grave. Y la respuesta de él fue de que hasta cuando su arrepentimiento fuera tan notorio como su pecado. Y yo creo, cuando un líder cae, causa mucho daño a la iglesia, mucho daño al nombre de Cristo. Y muchas personas también. Y muchos se desaniman. Por eso, él llama al líder a tener tanto cuidado. ¿Por qué? Porque la gente está enfocando en su vida. Entonces, cada líder tiene que tener mucho cuidado a cómo anda. Y nosotros, como líderes y como congregación, necesitamos cuidarnos el uno al otro. Porque están fijando y causa mucho daño al nombre del Señor. Entonces, uno dice, ¿es posible? Bueno, yo no quiero decir que nunca es posible, pero cuesta, es duro, no es fácil y requiere mucha compresión y tiempo para restituir. Entonces, tenemos que mirar todos estos. Entonces, vamos a seguir. Yo creo, el tema de divorcio es bien grande y no es a propósito esta noche, pero vamos a seguir. Sobrio es otro importante. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que nunca puede hacer bromas y nunca. No, yo creo que nosotros como cristianos deberíamos ser los más felices en todo el mundo. Nosotros tenemos más razón para estar alegres y todo en la palabra habla de alegrarse y gozarse. Entonces, cuando habla de sobrio, no creo que está hablando de que tienen que ser personas solemnes y que nunca se ríen. No, no creo en eso. Más bien la idea es bajo control. Entonces el humor tiene su lugar,
pero todo tiene su lugar. Entonces hay que recordar en qué momento es apropiado. Y es la idea de no seguir pasiones, no es tomar decisiones en el momento de emoción o por emociones. Es la idea de pensar sobrio, que va a evaluar, va a tomar decisiones basadas en principios y no solo la emoción del momento. Otro, dice prudente, entonces va con la idea de sobrio, la idea de prudente, porque prudente tiene que ver también con lugar y el momento. Entonces es la idea de sano juicio, cuándo y cómo actuar y hablar. Entonces a veces es un momento, hay muchas citas en los proverbios cuando habla de la lengua o habla de situaciones. Hay momentos cuando uno debe actuar y hay momentos cuando uno debe refrenar. Hay momentos para hablar y hay momentos no. Entonces es la idea de prudente, saber el momento, tener este discernimiento de saber cuándo debe actuar y cuándo no debe actuar. Va bien con decoroso, el próximo. Decoroso tiene que ver con buena conducta, con la parte de ética en los negocios y bueno, eso tiene que ver con tomar buenas decisiones, pero tiene que ver con el trato, con ser honesto. Decoroso es hacer las cosas bien, hacer las cosas justas. Hay muchos proverbios que hablan de que como Dios odia el engaño, odia el balance que es deshonesto, Él odia los tratos que no son equilibrados. Entonces es importantísimo que el líder sea así, de buena conducta, haciendo las cosas en la forma correcta, con la ética que es el trato. Ahora otro, prudente, decoro, hospedador, es en el versículo 2. Entonces, casa abierta, que invita y la trato con los demás. Era interesante en este momento de la cultura, que era de suma importancia recibir personas y el trato, y uno ve eso por todo el Antiguo Testamento, la importancia de servir, la importancia de recibir a las personas, porque una persona que estaba viajando, por ejemplo, no tenía dónde quedar, entonces recibieron y los trataron como reyes y sirvieron comida y todo. Era parte de la cultura muy importante. Nosotros hoy en día, claro, tenemos hoteles y tenemos restaurantes y tenemos otros lugares, pero todavía esta idea de recibir a las personas, el trato a las personas es igual de importante, que nosotros sí vamos a amar a las personas y demostrarles qué tan importantes son. Todos estos principios sí son importantes. Otro. Al final del versículo 2 dice, apto para enseñar. ¿Cuál es la idea? La idea, por un lado, es la preparación. Yo creo que cualquier persona que va a enseñar la palabra de Dios sí necesita entrenamiento, necesita entender el trasfondo y la parte cultural y la parte de cómo estudiar las palabras y cómo armar. Pero es solo un lado. Solo un lado es la parte intelectual. La segunda parte es la parte de vivirlo. Y también creo que ninguno debe enseñar algo que no está viviendo. Que no podemos pretender de solo dar información al uno al otro. Más bien tenemos que vivir la palabra de Dios. Entonces, apto para enseñar quiere decir que está viviendo lo que está enseñando también. Que es parte de su vida, es vida a vida, es corazón a corazón, no es cabeza a cabeza. Información solo no es suficiente, es la vida, apto para enseñar. Entonces está capacitado porque está viviéndolo. Vuelve a la parte de irreprensible, pero aún más, que estamos viviendo
versículos, los principios bíblicos. Si yo me pongo acá y digo que deben compartir el evangelio, yo necesito compartir el evangelio. Si yo me pongo acá y yo digo, necesitamos amar, yo necesito amar. Si me pongo acá y yo digo, tenemos que perdonar, yo necesito perdonar. Entonces tenemos que hacerlo o no tiene fuerza, no tiene el poder del Espíritu operando en la persona. ¿Por qué? Porque Dios y el Espíritu de Dios opera a través del ser humano, del instrumento. Pero nosotros tenemos que vivirlo también, tenemos que practicar lo que estamos hablando. Ok, vamos en la mitad, esos van 7. Ahora en versículo 3 empieza con otra lista, eso es como negativo en el principio. Dice, no dado al vino. Entonces, el hábito de tomar en la palabra de Dios, en la parte del vino, yo creo que ha vuelto a ser un problema aún entre creyentes y ha vuelto a ser un punto de tropiezo para muchos. La Biblia no da una prohibición que nunca puede tomar vino y todos señalan a Jesús que hizo el vino y todo. Pero yo diría, hoy en día hay muchas opciones en cuanto de bebidas y hay mucho pecado en cuanto de bebida. Hay mucha gente que son alcohólicos, hay muchos lugares donde uno toma que no son lugares adecuados para cristianos, las cosas que pasan en estos lugares. Tenemos que tener mucho cuidado con nuestro testimonio y tenemos que tener mucho cuidado en no ser tropiezo para los demás. Mucho de lo que estamos estudiando acá tiene que ver con el testimonio. La gente está mirándonos. Yo sé que eso está hablando de líderes, pero está hablando a todos nosotros. Tenemos que tener cuidado. La idea de dado a vino da esa idea de los lugares que uno va y las personas con quien yo estoy asociándome. Entonces, ¿qué encuentro cuando yo voy a un lugar y yo estoy tomando con otros? Yo creo que yo no tomo, perdón, estoy hablando en plural. Yo no tomo alcohol, para que sepan. Yo nunca he tomado, no me interesa en tomar. Ya estoy alegre y no necesito ponerme alegre. Entonces yo no necesito. Entonces yo creo que tenemos que tener mucho cuidado en el testimonio que estamos llevando. Entonces no dado a vino, muy importante. ¿Por qué? Porque ha sido de mucho problema y mucho tropiezo para muchos creyentes. Entonces Romanos 14 habla mucho de tener cuidado con su libertad. Aunque es lícito, no me conviene. Son principios que nos ayudan a tomar decisiones. Aunque de pronto no veo una prohibición, pero realmente es lo mejor para comunicar el evangelio con otra persona. Realmente es lo mejor para que las personas vean algo diferente en mí. Tenemos que pensar bien. Ok. No es un sermón sobre alcohol tampoco, pero no dado a vino, no pendenciero. Entonces la idea es luchador, ¿no? Uno que siempre está enojado, que está listo para pelear en cualquier momento, que solo lo toca y ya está listo para entrar en la pelea. No, más bien es una persona con calma, una persona que no está buscando, no enojado todo el tiempo. Entonces cuidado con el enojo. Anoche estuvimos en un estudio hablando del enojo. La Biblia habla muchísimo del enojo y que deberíamos quitar el enojo, que no podemos dar rendas al enojo. ¿Por qué? Porque el enojo me lleva a tomar malas decisiones. La pasión de momento me lleva a hacer cosas que no debería hacer. Entonces no podemos dejar al enojo a controlar a nuestros pensamientos. Otro, y mencionamos eso la semana pasada en el estudio en 1 Pedro 5, entonces repita acá, no codiciosos de ganancias deshonestas. Entonces el problema del dinero es siempre un problema, no es algo nuevo. Aquí también
bueno, fue Pedro escribiendo en primero de Pedro, y aquí tenemos Pablo escribiendo a Timoteo. Entonces no es nada nuevo que las personas están detrás del dinero. El dinero en sí no es el problema, es el amor al dinero, es la codicia de querer más. Un principio que yo creo es bueno para el pastor es que el pastor debería vivir como el medio, la persona mediana en su congregación, no como el más rico en su congregación o más pobre en su congregación, pero algo intermedio es una buena estándar para el pastor. El pastor no tiene que ser el más pobre y nunca tener nada para dar a su familia para comer, no debería ser así. Debería tener una vida digna, pero no lujosa. Entonces no es que el pastor debe vivir muy arriba y tener todo lo que él desea, pero el pastor debe tener una vida tranquila, según las necesidades y según la congregación donde él sirve. Entonces es como la medida. Entonces el pastor tiene que cuidar su corazón en cuanto a codicia. ¿Por qué? Porque ve a las personas con sus cosas y con las cosas de este mundo, carros, casas, lo que sea. Pero esta enseñanza hoy en día, que somos hijos del rey y que merecemos y todo eso, no es la verdad. Entonces tenemos que tener cuidado que no somos llevados por lo que nuestro corazón ya quiere. No podemos ser llevados porque yo deseo estas cosas y cuando yo escucho algo que me suena, wow, yo agarro eso y es cierto, yo soy hijo del rey. No. Entonces tenemos que tener cuidado que no somos llevados solo por cosas que queremos escuchar que no son ciertos. Necesitamos trabajar para vivir una vida modesta, una vida delante del Señor. Sí tenemos necesidades, sí es necesario que la congregación cuide del pastor, es bíblico, es necesario que la congregación apoye económicamente. Ahora nuestra congregación actualmente está apoyando a 11 de los pastores que tenemos en Choluteca, tenemos en San Pedro y también en La Ceiba y aquí actualmente. Yo creo que son 11. Tengo que recordar y contar. De pronto no son tantos. Son como 8. Entonces, pero y lo fuera de eso tenemos personas de apoyo que están ayudando. Pero la iglesia sí está haciendo su rol, su papel aquí en Tegucigalpa. Y así debería ser, que nosotros mismos estamos apoyando a los pastores. Entonces el problema es el amor del dinero, codicia, desear más. Entonces no puede ser que el pastor está siempre rogando por más y más y más. Ahora otro, dice sino amable. Entonces aquí la idea es mansedumbre y la idea de accesible. Recuerda la semana pasada hablábamos de que el pastor no es una persona como obispo, como el término que nosotros estamos acostumbrados, que es arriba y nadie puede tocarlo, no es la idea. La idea es alguien accesible, alguien razonable, alguien que uno puede acercar y hablar. ¿Por qué? Porque no es más importante que otras ovejas. También el pastor es oveja, también el pastor es parte de la congregación. Entonces no debería verse a sí mismo como alguien superior, pero más bien es el siervo, el que lava los pies de los santos. Entonces no es ponerse sobre un pedestal y todos están mirando, no, es uno de las ovejas. Sí tiene una responsabilidad, sí tiene dones, pero no es superior a los demás. Otro, apacible. Apacible tiene que ver con paz, tiene que ver con ser una persona, es parte, vemos eso en Sermón del Monte y otros lugares donde hacer la paz con otras personas es una persona que va a ayudar a los demás. Entonces es el control de la lengua. Es interesante en Santiago 1:27 dice que si uno realmente es religioso, en buen sentido, que no debería pensar que es religioso si no controla su lengua. Está engañándose a sí mismo y su religión es en vano.
no vale para nada. Entonces el control de la lengua, eso aplica a todos nosotros, especialmente a un pastor. Tiene que controlar su lengua, tiene que ser una persona que hace paz entre hermanos, que busca la paz del uno a otro. Entonces es importantísimo. Ahora venimos a uno que, bueno, vamos en lista, ¿cierto? Este capítulo, versículo 2 y versículo 3, ya vamos en como 11 diferentes características, o 12, y ahora venimos a versículo 4 y va a tomar 2 versículos para describir lo que es la idea de gobernar la casa. Miramos versículo 4, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? Entonces tenemos la aplicación ya dado en el mismo pasaje. Entonces, si no puede hacer en micro, ¿cómo va a hacerlo en macro? Si no puede ni controlar a sus propios hijos, si no puede amarlos, recuerda la idea de pastor, es también cuidar, la idea de cabeza, es la idea de ser líder, de amar y animar y cuidar, es lo que vimos la semana pasada. Entonces, aplicando eso a la casa también, es liderar, es cuidar, es pastorear en micro lo que sería en macro. También la idea de que los hijos van a estar bajo control, van a estar en sujeción. Ese es el rol del padre. El padre no es de ser amigo, es de ser padre. Entonces el padre sí tiene que tener los hijos bajo control. Es la responsabilidad del padre, disciplinar. Yo sé que eso no es de moda hoy en día, pero tener los hijos bajo control, disciplinados. Entonces dice en el versículo, si no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará? Y eso viene, esa es la palabra clave, ¿cierto? Cuidar. Entonces hay que cuidar en la casa para tener la base, para cuidar en la congregación. Es necesario, tiene que ser. Es la idea de gobernar, es orden. Dios es un Dios de orden. Él ha dado orden tanto en la casa, tanto en la iglesia. Entonces Él está llamándonos a llevar las cosas en orden. Importantísimo. Ahora versículo 6 dice, no neófito. Entonces no una persona nueva. No sea que envaneciéndose, bueno, no puedo decirlo. Gracias. Envaneciendo, no va a salir. Pero la vanidad caiga en la condenación del diablo. Entonces va a tener la cabeza grande, es la idea. Entonces ese es el problema cuando uno falta de experiencia pero con mucha información. Entonces la idea es no neófito, no una persona que tiene la información pero falta la experiencia. La experiencia enseña también de caminar con el Señor, de probar esa fe, de ejercer esa fe. Entonces es necesario que habían visto el Señor obrar en su vida, habían visto al Señor obrar usando sus dones. Todo eso es importantísimo, que no vas, ¿por qué? Es el cuidado de la persona también, que no va a caer en lazos del diablo. ¿De qué habla ahí? Bueno, Satanás, vamos a estudiar en 1 Pedro capítulo 5 ahorita. Satanás está buscando destruir, está buscando tumbar. Él quiere tumbar también el líder. Si puede atacar el líder y tumbarlo, mucho mejor. Entonces, cuando levantamos una persona que no tiene esa experiencia y no ha visto cómo el Señor puede llevar, entonces él caiga, él va a caer en trampa, él va a caer en pecado y va a sufrir. Entonces es para bien de la persona que no vamos a levantar demasiado temprano. Entonces es orgullo para él y el error y el problema que puede traer. Otro. Entonces es la idea de experiencia. Uno más, ok, versículo 7. También es necesario, entonces recuerda en versículo 2, pero es necesario, empieza eso en versículo 2, ahora en versículo 7. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera, para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. Entonces es como Siri, lo que él empieza, son muchas características, empezando en versículo 2, es necesario, son
no es opcional para el líder. Él si va a guiar la congregación en eso de modelo, recuerda que casi todo lo que vimos acá habla de fruto del Espíritu. Es necesario que ande en el Espíritu. Es necesario que está reflejando estas cosas. Es necesario que Él está mostrando cómo es caminar con Cristo. No es opcional. Y aquí también Él dice, ok, una parte es adentro, otra parte es afuera. ¿Cómo está afuera con los no creyentes? Dentro del mundo, cuando está en el banco, cuando está en otro negocio, cuando está comprando un carro, cuando está en su vecindario. ¿Cómo es su testimonio a los de afuera también? ¿Están señalando, diciendo, no puedo creer que este es el pastor de impacto? ¿O cómo es su forma de mirar cómo nosotros manejamos el carro? Ya los que tienen impacto en su vidrio, cuidado. Entonces todos están mirando cómo uno maneja, con lo que uno está haciendo. Entonces hay que vivir ahí afuera igual. No debe haber ninguna diferencia entre lo que yo hago acá en el púlpito y lo que yo hago afuera el lunes a sábado. Sábado a sábado, mi vida tiene que ser igualito. Tengo que vivir una vida irreprensible. Y yo diría, congregación, la idea de caminar así es que la congregación camina así también. La idea de liderar es que cada uno de nosotros vamos a caminar en el Espíritu. Cada uno de nosotros vamos a vivir como el Señor desea. Entonces lo que Él desea para nosotros es santidad. Lo que Él quiere de nosotros es modelo. Lo que Él quiere es una vida transformada. Y Él quiere algo que el mundo va a decir, hay algo diferente. Hay algo diferente en la forma que viven. Recuerda, el ataque contra la iglesia es que no viven lo que dicen. No puede ser. Y para el pastor es necesario que sea así. Entonces, cuando nosotros estamos considerando personas para ser pastores, no son perfectos, no soy perfecto, no somos perfectos, pero es importante, es necesario de buen testimonio, es necesario irreprensible, es necesario considerar cada uno de estos puntos que están luchando está bien, pero que vamos en una dirección y vamos sirviendo al Señor. Y nosotros el deseo es que sí, queremos vivir para el Señor. El deseo es llevar el Evangelio y otros pueden conocerle a Él. Vamos a orar.